Claudia Sheinbaum no se guardó nada para Piña y Ken Salazar. Porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición. Pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a martes 7 de enero de 2025. Piña y sus ministros traidores siguen sin querer dar el resto de los fideicomisos que suman una millonada. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum le dio su medicina al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por meter su cuchara en cosas que solamente le compete a los mexicanos, como fue la reforma al Poder Judicial, reforma que PRI y PAN nunca apoyaron. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Presidenta, y en otro tema, preguntarle si Nacional Financiera le ha informado qué pasa con los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello se lo pregunto porque el 11 de diciembre pasado la Corte dio a conocer que se había ya reintegrado a la Tesorería de la Federación un fideicomiso que estaba constituido en Banobras y que es por 853 millones de pesos. Sin embargo, el resto de los fideicomisos, que suman más de 6,000 millones de pesos y que están en NAFIN, dijo que no se iban a restituir porque supuestamente Nacional Financiera decía que hay amparos vigentes, como si la Constitución estuviera por debajo de estos amparos, y también recordando que estos amparos, muchos de ellos fueron promovidos por los propios jueces y magistrados. Entonces preguntarle si NAFIN le ha Tienen informado. que restituirlos, todavía no se integran a la tesorería, pero tienen que. Eso dice la Constitución, y ellos pues son el Consejo de la Judicatura, particularmente las y los ministros, tienen que integrar lo que está en los fideicomisos a la tesorería. Entonces no sería un tema de NAFIN, sino del Poder Judicial. Sí, tienen que reintegrarlo. Y finalmente, muy rápido, Presidenta, ahora que tiene la reunión con cónsules y embajadores, preguntarle cómo va el tema de la austeridad. Usted había hecho una evaluación y había informado aquí mismo en la conferencia que se revisaría el tema de la austeridad en ese caso. Hay un estudio que publicamos en la revista Contralínea que indica que muchos de estos cónsules, bueno, no muchos, más de un centenar, y embajadores, pues ganan más que usted, alrededor de 350,000 y algunos un poco más, y que no tiene que ver exactamente con el lugar donde radican, porque ese estudio revisa justamente la media salarial y están muy por encima, y además se les paga, por ejemplo, la renta de departamentos lujosos o de sus casas, y se les da incluso en algunos casos hasta las colegiaturas para sus hijos que van en escuelas privadas. Entonces preguntarle si este tema ha ido avanzando, cómo va, y si será materia de la reunión o se dejará para posterior. Muchas gracias. Sí, todas las secretarías tuvieron al menos una reducción del 5% en sus gastos de operación. Obviamente eso no involucra el IMSS, el ISSSTE, en lo que tiene que ver con hospitales, centros de salud, con todo lo operativo, sino con lo administrativo. Entonces todos contribuyeron con un 5%, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y todo lo que estamos haciendo para apoyar a nuestros paisanos y paisanas, pues es parte de ese ahorro que se generó en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero no está de más revisar adicionalmente. Acá de este lado. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez, Sin embargo, estamos a menos de 15 días de que asuma el gobierno Donald Trump. ¿Ha habido alguna actualización respecto a este establecimiento de un diálogo entre su equipo y el del presidente electo para tratar todos estos temas de sus políticas que podrían impactar al país? No hemos, recuerden que ellos tienen que aprobar a su equipo en el Senado de la República.
en Estados Unidos. O sea, para que el secretario, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, pueda tener un contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues tiene que ser aprobado por el Senado. Entonces, desde el principio nos dijeron en el equipo del presidente Trump que estarían, para poder hacer esta comunicación, estarían esperando a su aprobación. Entonces vamos a esperar. Y respecto a esta toma de protesta, ¿habrá alguna actualización sobre si usted acudirá o ya la recibió? Hasta ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no. Ok, muchas gracias. En otro tema, Presidenta, ayer anunció su renuncia el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y todas las encuestas y analistas canadienses prevén que llegue al poder este líder de la derecha, Pierre Poilievre, quien ha pedido sacar a México del TMEC, ahorita que también se estaba hablando del tratado del tratado entre América del Norte. ¿Es un escenario que usted tenía considerado, sobre todo ante la revisión en los próximos años de este tratado? No creo que vaya a ocurrir. La llegada de esta persona. No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del TEMEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. E igual Canadá. Entonces, la revisión del tratado es en el 2026 y esperamos pues que entonces se revise. Se han dicho muchas cosas en días recientes por el presidente Trump, pero también hay que esperar a que entre al gobierno, a que podamos tener una comunicación una vez que su equipo sea aprobado. Fíjense, Canadá tiene un muy buen sistema de salud público. Digo, por tomar algunas diferencias entre unos y otros países. Estados Unidos justo lo que no tiene es un sistema de salud pública, lo que tiene es un modelo de seguros. Pero no tiene realmente un sistema de salud pública. Canadá sí, México sí, se está fortaleciendo. Entonces son virtudes de nuestras sociedades que no tiene la sociedad estadounidense. Entonces, y en términos del comercio, pues yo creo que nos beneficiamos los tres países, ¿no? Norteamérica en su conjunto, que representa en conjunto el 30% del PIB. Y es la mejor manera de competir frente a China o frente a Asia. Okay. Una última pregunta, Presidenta. Ayer se despidió el embajador Ken Salazar y al hacerlo dijo que no se arrepiente de nada en cuanto a su intención. Bueno, estas declaraciones que hizo contra la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, que fueron tomadas como injerencismo en la política nacional. ¿Cómo calificaría su trabajo en el país? ¿Qué opina al respecto de esto que mencionó ayer? Pues ya hoy es su último día como embajador de Ken Salazar. Pues yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición. Pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México. Por supuesto, en la relación bilateral, en la relación que tiene que ver con el tratado comercial, que la relación bilateral pues es de muchísimos temas, de migración, de seguridad, pero también cultural, amistosa, en fin, de los mexicanos y mexicanas que viven allá, de las y los estadounidenses. Cerca de 1 millón de estadounidenses viven en México. Entonces, pues hay muchísimos temas, pero a él no
no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, como no lo hicieron otros embajadores. En su momento incluso Canadá lo hizo y después ya no. Entonces, ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo. Y el segundo problema, cuando en su momento el presidente López Obrador puso en pausa la relación con el embajador, pues tuvo que ver con la detención de una en Sinaloa, que nunca quedó claro y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos. Porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. Porque como lo he dicho, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar, pues son nuestros vecinos, hay más de 3,000 kilómetros de frontera, en muchos temas, pero cada uno desde su soberanía. Y si nosotros tenemos algo que proteger es que somos un país independiente y soberano. Entonces, es importante que ese tema se aclare. Y a partir de ahí, pues sí hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones, es lo mismo que con España. Nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, que es algo que va a fortalecer la relación entre México y España, no la debilita, la fortalece. Eso no quiere decir pues que estén rotas las relaciones, no, ni mucho menos. Hay comercio, hay turismo, pero sí hay un tema que nosotros estamos planteando, pues que es importante para México. Así es, familia de Nota del Cambio. ¿Qué opinan de Norma Piña y las decisiones que ha tomado? A muchos no les está gustando los cambios que está teniendo el país. Anteriormente los presidentes priistas y panistas hacían lo que gobiernos extranjeros decían, y actualmente uno de esos partidos políticos quieren que Estados Unidos entre a territorio mexicano. Sin pena y nada, traicionan a la patria que según ellos defienden. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.